Clasificación A. Apto para todo público. Dios bendiga a todos los hermanos, a todos los amigos, a todos los ministros que se encuentran conectados en esta hora por medio de la web en su programa Una Sola Carne, un programa, gloria al Señor, realizado para la edificación, para la restauración de los hogares, de los matrimonios, gloria a Dios, conforme a la palabra del Señor. En esta hora me encuentro como siempre acompañado de mi amada esposa Margarita García de Barrios. Amén. Y su servidor Hugo Darío Barrios, gloria al Señor. ¿Cómo estás, Margaret? Pues bien, gracias al Señor. Dios les bendiga a todos los televidentes que se encuentran conectados en este programa, gloria al Señor. Y pues seguimos acompañados con el Espíritu Santo en esta enseñanza, esta labor que tenemos de predicar a las familias, a las parejas, para que haya un encuentro entre los hijos con los padres y así tener una buena relación. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a colocar primeramente este programa en las manos del Señor, que es el dueño de la obra. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración para dar inicio al programa. Padre que estás en los cielos, Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos a ti la gloria, Señor. Padre, te damos gracias por traernos a este lugar, Señor, a ser partícipes, Señor, de tu gloria, de ser instrumentos tuyos para enseñar tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre amado, Señor, que tu palabra en esta hora, poderoso Rey, Señor, sea para edificación, para restauración, sea para, aleluya, cosas buenas en los hogares, gloria al Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, aleluya, sembrando, Señor, tu palabra en las mentes, en los corazones, para que la podamos hacer por obra, poderoso Rey, Señor, y así ser edificados en ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, como el tiempo es corto, gloria a Dios, vamos a estar dando inicio. Vamos a ir al tema que nosotros estamos dando. El tema principal de nuestros estudios, nuestro programa es la sujeción y el respeto en el matrimonio, ¿cierto? Es el tema principal sobre la sujeción, sobre el respeto, en lo que es el matrimonio, en los hogares, gloria al Señor. Y nos basamos en la cita bíblica de Efesios 5:21, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Vamos a hacer un pequeño recuento, ¿cierto? Amén. Primeramente, el temor de Dios, tenemos que basar nuestro matrimonio, nuestra relación, nuestro hogar en el temor de Dios. Que haya una sujeción tanto para el hombre como para la mujer, ¿cierto? Amén. Y pues hemos dicho este versículo que me imagino que para muchos ya debe estar grabado, ya se lo han memorizado, en Efesios capítulo 5:21, donde habla de someteos unos a otros en el temor de Dios, porque sabemos que cuando nosotros correspondemos a este mandato, obedeciendo este versículo, esta palabra, que Dios bendice a todos aquellos que con el temor de Dios, con reverencia, se someten, gloria al Señor, porque en ella es donde nosotros podemos ver la bendición, porque si lo vemos desde un principio, cuando Dios comienza a dar las leyes al pueblo de Israel, dice, si obedeces, si escuchas mi voz, entonces te bendeciré. O sea, de que desde un principio Dios le dice, si tú obedeces mi voz, yo te bendeciré. Y en pues no se escapa este versículo de que si nosotros nos sometemos los unos a los otros, vamos a ver la bendición de Dios. Amén. Priorizar el tema bajo este concepto, primeramente Dios. El temor de Dios, la sujeción, el hombre amar a su esposa y la mujer sujetarse a su marido. Amén. Entonces, Dios le estableció un lugar a cada uno de ellos y los hijos también someterse en el hogar, ¿cierto? A sus padres. Amén. El tema secundario que estamos tratando, que hemos dado en estos últimos programas, es bajo el título Toma tu lugar, ¿cierto? Amén. Tanto para el hombre como para la mujer, Dios estableció un lugar
en el hogar para el hombre, un lugar en la mujer, ¿cierto? Amén. Nos fuimos a la cita de 1 Timoteo 2:8, vamos a recordarla nuevamente, gloria a Dios, que es la base de este tema secundario. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras. Como corresponde a mujeres que profesan piedad, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Entonces aquí Pablo le da una instrucción a Timoteo, ya esto lo hemos hablado anteriormente en los programas, donde le da un lugar específico al hombre y a la mujer, ¿cierto? Donde el hombre, Dios lo colocó, lo estableció como cabeza del hogar, como primero, desde los tiempos de Adán, ¿cierto? Desde el principio. Amén. Entonces, aquí en esta palabra, en este contexto bíblico, ¿cierto? En este pasaje bíblico, se hablaba de unos conflictos entre los hombres y las mujeres, y Pablo tuvo que especificar que el primero es la mujer, o sea, el hombre, otra vez me equivoco, que primeramente el hombre es la cabeza. Ya empezamos a enfatizar primeramente, hablamos de la mujer, nos fuimos a la palabra de Jezabel, ¿cierto? Amén. Donde la mujer ejercía un dominio sobre el hombre, usurpar el puesto del hombre. Y por medio de citas bíblicas en los programas anteriores nos podemos dar cuenta de que no es así, de que la mujer no puede ejercer dominio sobre los hombres ni usurpar su lugar, porque Dios estableció primeramente al hombre como la cabeza del hogar. Amén. Y siempre que hay un desorden en el hogar, que hay, como dice uno, juego de papeles, quién manda y quién no, siempre hay alguien que tiene que intervenir a ordenar, y tiene que ser alguien que no hace parte del núcleo familiar, o muchas veces Dios tiene que meter su mano a través de otras personas para que ponga el orden establecido por Él a esa familia o a ese hogar, para que nuevamente retomen cada uno su labor. Gloria a Dios. Bueno, ahora seguimos con el lugar que le corresponde al hombre, ¿cierto? Nos fuimos a la cita bíblica de 1 Timoteo capítulo 3, versículo 4. La palabra dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces aquí es donde nos estamos enfatizando, aquí es donde estamos, el tema principal que estamos enseñando, ¿no? El programa anterior empezamos a dar algo Amén. con respecto a esto, nos fuimos a una historia bíblica, la misma entre Acab y Jezabel, un matrimonio donde hubo una forma de que, o sea, ninguno de los dos están en el puesto que Dios lo había establecido según la palabra, ¿cierto? Entonces por eso lo tomamos de ejemplo, hablamos de Jezabel, ahora estamos hablando de Acab, gloria a Dios. Pero mire la palabra, ahora nos estamos enfatizando en que gobierne bien su casa. Hablamos de que en el capítulo 3 es un requisito para los obispos, entonces un obispo es aquel que tiene deseo de ser pastor, ¿cierto? Un líder. Entonces, en la casa, el padre de la casa es el líder de la casa, ¿cierto? Él Amén. es el que tiene la autoridad, tiene que ejercerla como un líder, gloria a Dios. Entonces nos vamos en que debe gobernar bien su casa. La palabra gobernar quiere decir guiar, dirigir, ¿cierto? Mandar con autoridad sobre lo que tiene en sujeción, ¿cierto? Los que están sujetos a él. Cuidarlos, enseñarles, porque si podemos ver
un obispo o un pastor siempre están al cuidado de aquellos que están bajo su autoridad. Siempre, pues, ellos están velando por ellos. Siempre les busca el pan, el alimento, siempre tiene el cuidado por si viene otras personas a dañar lo que ellos tienen. Entonces ellos siempre están a la retaguardia, velando por lo que tienen. Entonces, por eso, de igual manera, el padre de familia que tiene a su esposa e hijos, tiene que cuidarlos, mantenerlos. Como fiel mayordomo, pues su responsabilidad la tiene que llevar a cabo con estas personas que tiene él. Porque si no lo hace, entonces, ¿quién más lo va a hacer? Entonces, si en caso tal el padre de familia no está haciendo su labor, entonces, ¿quién más la va a hacer si no lo hace él? Entonces, ¿quién va a tomar las manos, las riendas de la casa? Porque sabemos de que una de las cosas que hoy en día está pasando es que la economía es un poco, se está poniendo un poco apretada. Y quién es el que sustenta y quien da el pan diario son el que está al frente, el que Dios puso al frente. Amén. Gloria a Dios. Y mira que, o sea, primeramente, todos estos mensajes, estas enseñanzas van dirigidos conforme a la palabra de Dios, ¿cierto? Primeramente al pueblo de Dios. Y mire que gobernar bien su casa en el sentido de gobernar no como una forma de imposición, ni una forma autoritaria, ni una forma en que se traspasen los límites de ese gobierno, ¿cierto? En un gobierno donde se impongan las cosas de una forma bélica, se puede decir, de una forma donde la autoridad se rige a través de las imposiciones, de la violencia, ¿cierto? Ni tampoco un gobierno donde bueno, vamos a aclarar, esta forma de gobernar no es irnos a los extremos, al extremo de la imposición o al extremo de lo permisivo, ¿cierto? Entonces tiene que ser un gobierno conforme a la voluntad de Dios, a lo que Dios establece. Así es. Entonces, vámonos a irnos a unas citas bíblicas donde Dios muestra, ¿cierto?, al hombre cómo debe gobernar bien su casa. ¿no? Vámonos al libro de Deuteronomio, capítulo 6, 7. Gloria a Dios. Libro de Deuteronomio. Gloria Dice la palabra del Señor, leo para ustedes. Desde el 4, María. Amén. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Gloria a Dios. Una de las primeras características de un buen gobernante en el Señor, ¿cierto? Amén. En el Señor, es que primeramente tiene que enseñar que el hogar está bajo los parámetros de Dios, ¿cierto? Amén. Primeramente enseñarle tanto a los hijos como a la esposa de que hay un solo Dios que se llama Jehová de los ejércitos, ¿cierto? Amén. Mira que Dios se lo está estipulando, se lo está estableciendo al pueblo de Israel cuando Él le dice, Jehová nuestro Dios, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Entonces, una de las primeras características de una persona que gobierne bien su casa es enseñar a amar a Dios. Así es. Lo primero que como tú líder de tu hogar, como sacerdote de tu hogar, lo primero que tenemos que enseñar para gobernar bien nuestra casa es que debemos amar a Dios, ¿cierto? Enseñarle a nuestros hijos, a nuestra esposa, a buscar a Dios. Entonces, tú, querido amigo, que estás
viendo este programa, de pronto no conoces al Señor, tu hogar no está bajo los parámetros de Dios, te invitamos a que conozcas al Señor, ¿cierto? A que busques de Cristo, para que tú establezcas a tu hogar bajo los parámetros, bajo las leyes que Dios estipula. Amén. Amén. Y esto repercute en que si nosotros cumplimos lo que Dios nos establece, vendrán bendiciones para nosotros. Exactamente. Amén. Entonces mire que estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. O sea, Dios manda al pueblo de que primeramente enseñarla en su casa. Amén. Exactamente, porque entonces si tú no la enseñas en tu casa, ¿cómo la vas a enseñar afuera? Correcto. Porque los demás van a ver no solamente a ti, sino lo que tu hogar. Entonces, antes de fundamentarles a otros, fundamenta a tu familia. Primero la casa. Enséñales a tu familia el temor a Dios, enséñale quién es Dios, porque muchos hablan de que conocen a Dios, muchos dicen yo amo a Dios y ni siquiera lo conocen, ni siquiera saben de qué es lo que pide Dios de nosotros. Entonces, lo más importante o lo primero que Dios te va a establecer a ti antes de ser obispo a una congregación, a una grey, el primero te va a decir, sé pastor de tu propia casa. Correcto. Háblale a tus hijos, háblale a tu esposa, enséñale la palabra de Dios, porque eso es lo que es la carta abierta que tienes tú al mundo. No solamente eres tú como ministro, sino tu hogar, tu familia, porque lo primero que van a ver las personas es cómo se comporta la familia, si es que tienen buena relación. Entonces, todo lo que van a ver en tu familia van a decir, a darte eso como una hoja de vida. No, este ministro está equipado con un buen equipo que es su familia, porque todo el ministerio no se conforma con una sola persona, sino con un hogar, ¿cierto? Correcto. Entonces, eso es lo que Dios también quiere enseñarnos hoy, de que tenemos que enseñarle a nuestros hijos, enseñarle a los esposos, a las esposas, de que hay que buscar a Dios en todo momento y que atesoremos la palabra de Dios en nuestro corazón. Mire que Pablo coloca esto que es muy importante como requisito para ser un líder de Dios, para un líder de la obra del Señor, de que tenemos que gobernar bien nuestra casa, porque si no gobernamos bien nuestra casa, ¿cómo podremos Así es. gobernar en la casa de Dios? Ahora, ese requisito no se puede ver como una obligación, sino como si ya una persona que desea ser obispo o que desea ser pastor, como nosotros acá llamamos a los pastores, a los ministros, no tienen que tener ese requisito como una carga o como algo muy pesado para ellos. Pues es sencillo porque desde pequeño, los niños desde pequeños hay que enseñarles la palabra de Dios. Ahora, no todo se lo vamos a dejar a las maestras de escuela dominical, si, no podemos dejarle toda esa carga a las maestras, porque ellas lo que hacen es un complemento de lo que los padres hacen en sus casas. Primordialmente en la casa tiene que ser la educación con respecto a Dios. Mire que traemos esta palabra porque en estos tiempos se puede decir de que muchas personas han olvidado este mandamiento. Esto es un mandamiento de Dios para aquellos líderes que quieren ejercer un liderazgo, que ellos primeramente han buscado ejercer su ministerio, su liderazgo, lo buscan de una manera tremenda, ¿cierto? Pero han descuidado que también tienen un compromiso con su familia, y un compromiso que Dios mismo lo establece. Entonces aquí Dios primeramente nos está diciendo, no descuides tu familia, no descuides tu esposa, tus hijos, no los descuides porque es un mandamiento que yo te he colocado. Acuérdense que cuando Jesucristo mandó a los 70, ¿cierto? Que le dio poder y potestad para ir, sanar enfermos y echar fuera demonios. Que tú decías ayer que
ellos venían contentos porque se les sujetaban los demonios, venían agradados, pero Jesucristo, ¿qué les dijo, María? Que no los alegréis por eso, sino de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida, ¿cierto? Porque muchas veces nosotros nos alegramos lo que hacemos para la obra del Señor, y pues está bien de que nosotros hagamos la obra del Señor y que Dios nos respalde, porque estamos haciendo una labor, estamos ganando almas para Cristo, pero tampoco hay que olvidarnos de que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida, porque lo más importante para nosotros es la salvación. Entonces, tú a tu familia no tienes que, gloria al Señor, marginarlos, o ponerlos a un lado y tú hacer el ministerio. Correcto. Porque lo más importante es que tu familia tenga la salvación. Correcto. Lo más importante, porque el ministerio pues ahí va a estar y Dios va a respaldar siempre y cuando tú estés haciendo tu labor como padre de familia, como esposo y como ministro de Dios, porque lo más importante para nosotros es que la salvación la tengamos siempre de la mano, siempre abrazada, porque es una dádiva de Dios, es una gracia que ha sido derramada sobre todos nosotros y que por un momento insignificante la podemos perder. Correcto. Por eso hay una palabra que dice que cómo podríamos perder esta salvación tan grande. Y pues sí, muchas veces nos descuidamos y puede perderse la salvación en un momento dado. Pero ya que tú tienes este recuento, esta palabra, pues tú vas a poner por obra esta palabra y enseñarle a tu familia de que primero que todo es buscar a Dios, porque en Él es el que hay salvación. Mira que hay una palabra cuando Pablo y Silas estaban presos, ¿cierto? Por causa del Evangelio. Que, bueno, resumiendo, estaban en la cárcel, había un soldado que los estaba, ¿cierto?, cuidando, un guardián, que hubo el terremoto, bueno, y ellos no se fueron, que el guardián se iba a matar él mismo, pero ellos dijeron no. Entonces él dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Entonces ellos le respondieron, Pablo, que para ser salvo solo tienes que creer en Jesucristo, ¿cierto? Amén. Y tú serás salvo. Serás salvo tú y toda tu casa. Entonces mire eso, salvo tú y toda tu casa. Entonces, primeramente tú y toda tu casa. Entonces, uno como jefe del hogar, como la autoridad del hogar establecida por Dios, nosotros como varones, tenemos que ayudar a que toda nuestra casa también sea salva, ¿cierto? No rayar en el egoísmo de que nosotros solamente y dejar que ellos hagan lo que quieran, no. Tu misión como sacerdote de tu casa es enseñarles a ellos de que hay una salvación por medio de Dios, ¿cierto? Ahora, ¿cómo no hablar de Dios o cómo no hablar de Jesús? Si cuando nosotros tenemos un encuentro con Él, lo primero que hacemos es contarle a todo el mundo lo que hemos visto, lo que nos ha sucedido. ¿Cuánto Correcto. Más a nuestra familia le vamos a contar lo que ha pasado? Por ejemplo, este hombre se vio, se vio mal porque, según los romanos, las personas que el carcelero, si se le salían los presos, era muerte segura para ellos. Pero él, antes de que lo mataran, él se iba a matar. Y ahí Juan de Pablo comenzó, no lo hagas. Aquí estamos todos y estaban todos los presos, ni siquiera salieron. Porque pues todos estaban asustados. Un terremoto, las puertas de las cárceles se abrieron. Todos estaban atónitos de lo que estaba pasando, ¿cierto? Y entonces Pablo le dijo, no lo hagas, aquí estamos todos, no nos hemos salido. Porque pues en la cárcel, cualquier evento que se presente, lo primero que hacen los presos es salirse corriendo, se van enseguida. Pero estos no, estos se quedaron allí, ellos se quedaron como impresionados. Y este hombre también este carcelero se quedó también impresionado. Y él dijo, pero ¿cómo pasó esto? ¿Qué fue lo que pasó? Y entonces Juan de Pablo aprovechó el momento y predicó la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros en todo momento
tenemos que predicar la palabra de Dios. Y más si se nos presenta una situación de esta manera. Lo más primordial es que todos se arrepientan y busquen de Dios, cuanto más a nuestra familia. Entonces Pablo le dice, serás salvo tú y toda tu casa, porque él sabía que si este varón lo recibía, él le iba a predicar a su misma familia. Primeramente él, ¿por qué? Porque como él es la cabeza del hogar, la familia tiene que seguirlo a él, ¿cierto? Si él recibía de Cristo, él tenía que enseñarle a los demás de que buscaran de Cristo. Entonces él es el reflejo, él es el que dirige a su hogar. Y cuando un sacerdote del hogar, un líder del hogar, busca de Cristo, gloria a Dios, toma al Señor como la base de su hogar, todo su hogar va a estar dirigido en base a Dios, ¿cierto? Y mire, en la cita que estábamos dando, el versículo del Deuteronomio 6, versículo 8, dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Tremendo, ¿cierto? O sea que si tú eres un siervo de Dios, tú eres un líder del Señor, tú tienes que demostrarle a aquellas personas de afuera que entran a tu casa de que Dios está en tu casa, ¿cierto? Tienes que demostrarlo con tus acciones, con tu testimonio y con tu familia. Tienes que demostrar de que verdaderamente Dios está en ti. Y la misión de nosotros como sacerdotes es eso, enseñarle a nuestros hijos, a nuestra esposa, de que hay un Dios que nos salva. Amén. Amén. Entonces miren que primeramente nosotros tenemos que empezar por nuestra casa, empezar a enseñar de que Dios es el hacedor de las maravillas. Amén. Así es. Gloria a Dios. Entonces, para ser un buen líder, tenemos que empezar a ejercitarnos en nuestro hogar primeramente. Si queremos tener una grey, tener personas a nuestro cargo, primeramente ejercitar ese liderazgo en nuestro hogar, ¿cierto? Porque ahí lo estipula Pablo, lo dice Pablo en los requisitos, que gobierne bien su casa. Amén. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Tremendo, ¿cierto? Gloria a Dios. Así es. Vámonos a otro pasaje bíblico, el libro de Génesis, capítulo 18, 19. Amén. Donde habla algo muy, muy lindo sobre... 18, 19. Sí. Bueno, dice la palabra del Señor. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Gloria a Dios, tremendo. Bueno, la palabra en el contexto de la cita habla de que los varones se levantaron de allí cuando Abraham intercede por Sodoma. Los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma y Abraham iba con ellos acompañándoles. Y Jehová dijo, oigan, Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? Porque yo sé, o sea, lo habla Jehová, lo habla Dios, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Tremendo. ¿Eh? Dios sabía que Moisés, Que Abraham que Abraham iba a instruir a su casa, a sus hijos, a su familia en el temor de Dios, ¿cierto? Así es. O tremendo. sea, hasta Dios tenía la convicción de que Abraham iba a enseñar a sus hijos el camino de Dios. ¿Y cuán importante es esto? Porque si aún Dios tiene esa confirmación de Abraham, o sea, que era algo efectivo, porque Abraham estaba viendo la gloria de Dios, porque iba a destruir a una ciudad de que se había pervertido. ¿Y usted no cree de que si usted ve una cosa así, no le va a enseñar a su hijo buscar a Dios y tenerle temor? Porque sabe que si sigue por otro camino, por otro sendero, se puede desviar del camino de Dios. Puede coger otro camino y puede perderse.
Entonces, Abraham tuvo esto consciente. Él dijo, no, yo tengo que predicarle, yo tengo que hablarle a mis hijos, yo tengo que hablarle a aquellos que tengan en mi casa, de que mientras ellos estén allí, tienen que buscar a Dios. Y efectivamente fue porque lo hizo así, porque cuando nació Isaac, él le dijo, no te apartes del camino de Dios, del camino de Jehová, permanece en él, búscale. O sea, siempre le recalcó, y usted lo puede leer en su casa en Génesis, pues cuando el nacimiento de Isaac, desde que comenzó, ya era la edad ya cuando iba a sacrificarlo, él ya le estaba enseñando a su hijo de que tenía que adorar a Dios. Y desde allí ese niño creció y no se apartó de Dios. ¿Por qué? Porque fue algo enseñado. Por eso dice en Proverbios 22:6 de que hay que instruir al niño en los caminos de Dios, porque cuando fuere viejo ellos no se van a apartar. Aunque usted ve que en un momento tambalee, ellos se van a reconocer de que van a necesitar a Dios y volverán otra vez al camino de Dios, a retomar lo que habían dejado. ¿Por qué? Porque es algo que desde niño le han enseñado, el temor a Dios. Amén. Gloria a Dios. Y miren esto, algo muy importante, ahí mismo en la cita siguiendo. Gloria a Dios, donde dice que porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. O sea, si miren esto, o sea, Abraham va a cumplir con instruir a su familia en justicia y juicio, y miren lo que le acarrea esto. Dice, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. O sea, cuando nosotros cumplimos con esto, instruimos a nuestra familia, cumplimos con lo que Dios nos ha instruido, Dios también cumple con lo que Él ha hablado sobre nosotros, ¿cierto? Que Él había mostrado Jehová Dios a Abraham desde el principio, que Él iba a ser padre de muchas naciones, ¿cierto? Que su familia, su descendencia iban a tener una tierra donde fluía leche y miel, ¿cierto? Así es. Entonces mire esto, el hecho de Abraham instruir a su familia, el hecho de Abraham hacer la voluntad de Dios, instruir a sus hijos, a su esposa en el temor de Dios, le estaba trayendo como consecuencia algo muy lindo, que era que Dios iba a cumplir todo lo que había prometido sobre él, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que Abraham, la misión de Abraham era mantenerse en el camino de Dios, mantener él y toda su descendencia, toda su familia en el camino de Dios. Y para que su familia se mantuviera en Dios, él tenía que enseñarlo, ¿cierto? Así es. Él tenía que enseñarlo. No, y como hemos leído, pues, el que gobierna también hace justicia, porque imparte la justicia divina que le corresponde hacer en su hogar. Porque si acontece algo en el hogar, las medidas que él le toca es hacer una especie de juicio. Bueno, quién fue, quién no fue, digan la verdad. Y todos tienen que sujetarse a lo que el padre de familia habla o dice. Mire que aquí dice donde hemos leído de que haciendo justicia y juicio, o sea, de que el padre de familia tiene que hacer justicia. Para ser un buen gobernador de su casa tiene que hacer justicia. Mire, primeramente, la primera característica es enseñar que hay un Dios, ¿cierto? Enseñarle a su familia de Dios. Así es. Bajo el temor de Dios. Segundo, tiene que hacer justicia, ¿cierto? Entonces, mire que en el programa anterior nosotros hablamos de la historia de Acad y de Jezabel. Nos fuimos a unos pasajes de la Biblia donde Acad demostraba en su forma de ser y por medio de la palabra de que él no era un hombre justo, no era un hombre, gloria al Señor, temeroso de Dios, no era un hombre, gloria al Señor, que no gobernaba bien su casa, ¿cierto? Entonces estábamos mirando por qué este varón no gobernaba bien su casa, ¿cierto? Así es. Nosotros quedamos en el programa anterior en el capítulo 20,
Entonces, ahora vámonos en el capítulo 20, versículo 31, gloria a Dios, a leer algo sobre la justicia, de que un hombre de Dios que gobierne bien su casa tiene que saber hacer justicia en su hogar. Amén. Entonces, en Primera de Reyes, capítulo 20, 31, este es un ejemplo de la Biblia de un hombre que era rey, de un hombre que era líder de un pueblo, que también tenía que ser líder de su hogar, pero que no ejercía este liderazgo como lo estipula, como lo establece Dios, ¿cierto? Así Entonces, es. lo llevamos a la Biblia como ejemplo, gloria a Dios. En el libro de Primera de Reyes, capítulo 20, versículo 31, dice que entonces sus siervos le dijeron: "He aquí hemos oído de los reyes de la casa de Israel, que son reyes clementes. Pongamos pues, gloria a Dios, ahora silicio en nuestros lomos y sogas y nuestros cuellos, y salgamos al rey de Israel, a ver si por ventura te salva la vida". Ciñeron pues sus lomos con silicio y sogas a los cuellos, y vinieron al rey de Israel. Le dijeron: "Tu siervo Ben-Hadad dice: te ruego que viva mi alma". Y él respondió: "Si él vive, aún mi hermano es". Esto tomaron aquellos hombres por buen augurio, y se apresuraron a tomar la palabra de su boca, y dijeron: "Tu hermano Ben-Hadad vive". Y él dijo: "Id y traedle". Ben-Hadad entonces se presentó a Acab, y él le hizo subir en su carro, y le dijo: "Ben-Hadad, las ciudades que mi padre tomó al tuyo, yo las restituiré. Y haz plazas en Damasco para ti, como mi padre las hizo en Samaria". ¿No? Y nos vamos al versículo 42 del mismo capítulo 20, donde dice: "Y él le dijo: así ha dicho Jehová, por cuanto soltaste de la mano el hombre de mi anatema, tu vida será por la suya y tu pueblo por el suyo". Y el rey de Israel se fue a casa triste y enojado. Amén. Aquí, resumiendo, habla la historia cuando el rey asirio Ben-Hadad se vino en contra del pueblo de Israel, ¿cierto? Que el rey en esos tiempos era Acab. Este rey asirio quería invadir, ¿cierto?, el pueblo de Israel, invadirlo, tomar sus hijos, sus mujeres, sus posesiones. Ya anteriormente ya él se lo había dicho a Acab, ¿cierto? Exactamente. Entonces, pero Jehová le enseñó algo acá. Jehová dice en el versículo 21, dice: "Vino entonces el varón de Dios, el rey de Israel, y le habló diciendo así, dice Jehová: por cuanto los sirios han dicho: Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano, para que conozcáis que yo soy Jehová". Jehová iba a entregarle a todos los sirios en la mano de Acab, ¿cierto? No porque Acab era obediente ni porque fuera justo, sino porque Dios quería demostrarle a Acab de que Jehová era el Dios de Israel, ¿cierto? Exactamente. O sea, Dios quería que Acab lo conociera. Lo conociera, porque Acab, él, como habíamos hablado anteriormente, él estaba idolatrando los Baales, él se fue tras los dioses de su esposa Jezabel. Entonces mire que aquí un error de Acab, él en vez de enseñarle a su esposa de que su Dios es Jehová de los ejércitos, él se dejó enseñar de su esposa que los dioses de ella eran los Baales, y él terminó adorando a los Baales. Tremendo. Pero esto ya lo habíamos explicado en el programa anterior. Entonces, mire que aquí Jehová le dijo por medio de un profeta acá: te voy a entregar todos los sirios, ¿cierto? Todos. Entregarlo quiere decir es que todos van a estar en tu mano, todos tienen que perecer, ¿cierto? Sin embargo, el rey escapó, y el rey asirio vino y le pidió clemencia acá, y acá, tremendo, no hizo caso a la voz de Dios de que todos tenían que caer en sus manos, perecer, sino que lo que hizo fue ¿qué? Perdonarle la vida. Le perdonó la vida. Además de eso le dijo que le entregaba las ciudades. Además de eso lo cogió como su hermano. Hizo algo que Dios no le había mandado. Por eso Dios también lo castigó. Por eso Dios después en lo último le dice: por cuanto soltaste de la mano al hombre de mi anatema, tu vida te será por la suya y tu pueblo por el suyo. O sea, Dios se lo entregó en su mano, pero así como se la entregó, él vino y lo soltó. Lo soltó. Entonces, aquí Dios le da un mandamiento acá: tú tienes que hacer justicia. ¿Por qué? Porque el pueblo sirio venía a invadir a mi pueblo, le dice, ¿cierto? Dios viene a invadir al pueblo de Israel. También inclusive blasfemaron de Dios, diciendo que Dios no era Dios que no era un Dios dice, que Dios no era un Dios de
han dicho que Dios no era un Dios de los montes, sino de los valles. O sea, los sirios blasfemaron de Dios, hablaron mal de Dios y todo esto. Entonces, Dios a raíz de esto se lo iba a entregar a Acab. Y le dijo el Señor acá, bueno, me hace justicia. Mas Acab no escuchó la voz de Dios y no hizo justicia. Entonces, mire, un rey, un líder, un sacerdote de la casa tiene que saber hacer justicia conforme al mandamiento de Dios. Ahora, cuando uno no hace la justicia que viene de parte de Dios, que corresponde al sacerdote hacerlo, entonces los que sufren es el pueblo, lo que sufren son los hogares, lo que sufren son las familias. Hay consecuencias. ¿Por qué? Porque no se ha hecho conforme a lo que Dios ha dicho. Entonces, como no se ha hecho conforme a lo que Dios ha dicho, entonces el enemigo, porque tampoco nos podemos ignorar de las maquinaciones de Satanás. Entonces Satanás aprovecha de que están haciendo injusticia, entonces él viene y comienza a herir, comienza a maltratar, comienza a destruir el hogar. ¿Por qué? Porque no se está haciendo la justicia de parte de Dios. Gloria a Dios. Miren que pasa algo muy interesante. En esta palabra muestra de que los sirios eran los enemigos, ¿cierto? Personas que ya Dios estableció un juicio sobre ellos, ¿cierto? Ya Dios había establecido el juicio que iban a perecer. Entonces, a veces en nuestros hogares nosotros creemos en el Señor, somos temerosos de Dios, para la gente temerosa de Dios, para la gente que predica la palabra. Hay personas que verdaderamente no quieren nada con el Señor. Hay personas que están en contra de la palabra, que definitivamente, como dice, son agua y el aceite no están. Son yugos desiguales con respecto a uno, ¿cierto? Que no es bueno dejarlos entrar en la casa, ¿cierto? Porque te puede ser para maldición en tu hogar. Personas que no quieren a Dios, no quieren nada con el Señor, y tú los dejas entrar, y Dios te está diciendo no los dejes entrar, ¿cierto? Mire que en el libro, se me vino ahora mismo a la mente, en el libro, una carta de Primera de Juan, de Segunda de Juan, donde dice que en la segunda epístola de San Juan, ¿sí? Versículo 9 dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa. Tremendo. Ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tremendo, ¿cierto? Entonces miren esto. Hay personas que no podemos dejar entrar en nuestra casa. O sea, los que no están con nuestras mismas creencias, hay personas que verdaderamente no van a creer, porque escrito está, ¿cierto? Sí, hay personas que no van a creer que Dios les ha dado la oportunidad, Dios les ha hablado, Dios les ha mandado siervos para predicarle, Dios ha hecho maravillas, milagros en su vida, pero al final están tan ciegos que no van a creer, ¿cierto? Van a seguir en otras creencias, en otras doctrinas, y aquí mismo el apóstol Juan en la epístola, en la segunda epístola, él da este consejo, o sea, personas que ya definitivamente no son de Dios, no las recibas en tu casa. Entonces, aquí Dios le estaba diciendo acá, ese varón asirio, ese no es mío, ya yo establecí un juicio sobre él, no seas amigo de él, no lo perdones porque ya yo establecí un juicio sobre él, ¿cierto? Esto no lo hizo acá, no hizo justicia, no hizo la justicia de Dios y al igual la Biblia dice de que cuando nosotros nos hacemos amigos del mundo, nos constituimos enemigos de Dios. Tremendo. Entonces cuando nosotros comenzamos a apoyar las perversidades, las injusticias del hombre, estamos poniéndonos en contra de Dios. Por eso nosotros no aceptamos tales cosas, porque sabemos de que si nosotros las aceptamos, le estamos dando la espalda a Dios. Entonces, de igual manera en el hogar, hay que tener cuidado quién entra a nuestra casa y a quién le decimos bienvenido, a quién dejamos pasar, porque si hacemos estas cosas, participamos de lo que ellos hacen.
Y suena duro, ¿cierto? Suena como que duro, como que injusto. Pero es preferiblemente agradar a Dios que a los hombres, ¿cierto? Y preferiblemente hacer la justicia de Dios que la justicia de los hombres, ¿cierto? Mire que escrito está, en la palabra dice que a los del mundo, a lo bueno le llaman malo y a lo Y a malo lo le llaman malo bueno. le llaman bueno. Entonces miren eso. Y vámonos al libro de Levítico 19:15 para ahondar sobre la palabra de Dios en lo que se refiere a establecer justicia. Lo que un líder tiene que hacer en el libro de Levítico 19:15. Amén. Dice la palabra del Señor, no harás injusticia en el juicio, ni favorecimiento al pobre, ni al complacimiento al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Ahí está. Dios manda que con justicia juzguemos a nuestro prójimo, ¿cierto? Así es. También habla de la injusticia. ¿Y qué es la injusticia? Lo contrario de hacer lo justo, ¿cierto? Amén. ¿Y qué es la justicia? La justicia es hacer juicios conforme a la ley de Dios, dar a cada quien lo que merece conforme a la ley de Dios, a lo establecido por Dios, ¿cierto? Amén. Entonces mire que la injusticia también no es agradable a Dios. Porque ahí estás complaciendo a otros y estás haciendo por un lado, desperdiciando al otro. Ahora, cuando en el juzgado, pues en el tribunal, o como usted pueda llamarle, cuando hacen justicia o cuando se va a hacer un juicio, hay abogados. Y a veces los abogados sobornan al juez para así favorecer a ellos, teniendo ellos o no teniendo la razón. Y eso lo que hace es de que se corrompe los mandatos, los preceptos de Dios. Entonces, cuando tú haces justicia, porque así, pues la ley, porque Dios te lo ha mandado en tu hogar, tú no puedes favorecer a tu hijo que más quieras o favorecer gloria al Señor, a uno más que el otro, porque ahí estás haciendo injusticia, estás complaciendo a aquel que de verdad hizo algo malo y en vez de corregir, lo que estás haciendo es añadiéndole su malcrianza o gloria al Señor, o no, ellos no van a tener una buena formación porque, por decirlo así, alcahuetearon su sinvergüenzura, y entonces ya eso hace de que todo lo que haga se lo van a aceptar porque él es el favorito o es la favorita de papá y de mamá. Mire que la injusticia también es una de las causas de la destrucción de los hogares, amén. No solamente como se establece que el adulterio, la fornicación, que la violencia intrafamiliar. Mire que a veces también la injusticia en el hogar, cuando el que está a cargo del hogar comete injusticia, también es una causa de que hayan conflictos, ¿cierto? Así de que de pronto, como decía mi esposa, tienes 2 hijos, tú como padre, no, tienes un hijo como favorito, ¿cierto? A un hijo la colitas mal las cosas y al otro lo maltrata y lo tienes mal. ¿Qué hace el que maltrata? Se va de la casa, ¿cierto? No, pero es que a mí me tratan mal. A mi hermano no, lo tienen pechichón, le dan todo y a mí es yo soy el malo. Renegado. Entonces, esto hace de que de pronto tome una decisión el hijo, que se vaya a las drogas, se vaya a robar, a hacer cosas para de pronto llamar la atención, ¿cierto? De pronto a ponerse en contra de sus padres como una forma de represalia con sus padres porque eran injustos con él, ¿cierto? Entonces miren por qué nos vamos al tema de la justicia, de que una persona que ejerza autoridad, que gobierne bien su casa, también tiene que ser una persona que imparta bien la justicia en su hogar, amén. Amén. Bueno, y con esto concluimos. Por el día de hoy. Vamos a seguir porque el tema está bueno. Concluimos pues en este día la enseñanza que hemos traído para ustedes, y pues hemos cerrado ya esta parte de la sujeción y respeto en matrimonio, pero vamos a seguir
con el tema en el próximo programa, Dios mediante, de padres e hijos. Entonces no se lo pierda. Usted que está en Facebook, denle me gusta, comparta. Usted que está en el canal, pues Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos a estar haciendo una pequeña oración de despedida para que puedan, gloria al Señor, estar tranquilos con esta palabra. Padre y Dios del cielo, Sí, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que bendigas a todos los oyentes que están presentes, que están escuchando, para que hagan por obra esta tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria Dios a les Dios. bendiga y Dios les guarde. Amén. Gloria a Dios Dios. bendiga a todos.